Bueno, hablamos en la anterior semana acerca del desarrollo organizacional, se hizo mención de dos elementos primordiales, que es el ser humano y la empresa como tal. El poder hablar de cómo es que el individuo se comporta nos da un parteaguas para verificar exactamente cómo es que en la actualidad se están cubriendo las necesidades de estos individuos en la parte laboral. Ajá. Cuando hablamos de este punto, comportamiento organizacional, nos arraigamos o tomamos las bases que nos hacen algunos estudios que hicieron en la parte de motivación y liderazgo, ¿no? Que es lo que valoraba, pues el hecho de que el individuo se comportaba de cierta manera con algunos motivadores, ajá, y con una guía adecuada. Entonces, esto es lo que nos hace entender, es de suma importancia verificar cómo el individuo se siente dentro de las organizaciones, porque Karina se va a comportar de diferente manera en una organización porque tiene interacción diferente, porque la estructura es diferente, porque su misión es diferente, ajá, porque su visión es diferente, los objetivos que persigue serán diferentes. Que si se va a otra empresa a trabajar, va a tener una interacción con XY y pues obviamente va a hacer que Karina se pueda desenvolver más o no. Ajá. ¿A cuáles? Aquí vamos a verlo. Pero son todos estos pasos o dinámica interrelacional que el individuo va a tener dentro de las organizaciones, ¿no? Y entonces, al final, si Karina tiene bien definidos esos procesos, pues obviamente va a ir encaminada a desarrollarlos sin problema. En la parte del comportamiento va a evaluar la misma organización cómo es que Karina tiene una conducta, un pensamiento, un sentimiento, una actitud y le va a entender los perfiles que existen. Y voy a seguir hablando en el siguiente video de lo que son las generaciones que se viven en la actualidad. O sea, nosotros vemos una baby boomers dentro del mercado laboral, una generación y entre otras dos, ¿no? Pero bueno, cada una de ellas tiene singularidad porque y ese contexto hace que se desenvuelvan con singularidades o con características peculiares cada una de ellas, ¿no? Y bueno, aquí hay que entender que si nosotros tenemos esta parte de procesos básicos que se tienen, pues bueno, facilitará la integración del mismo individuo en el medio. ¿Cuáles son los procesos básicos del comportamiento que vamos a revisar? Es percepción, memoria, imaginación, aprendizaje y motivación. El individuo interacciona, ajá, o sea, va a tener una relación constante con estos procesos psicológicos y los va a fusionar con el contexto que está viviendo la organización y con los elementos que le da, las estructuras, vuelvo a mencionarlo. Ajá. Entonces vamos a revisar uno por uno. Percepción es la interpretación de la sensación con base en un marco de referencia. ¿Se emplea en qué momento? En la reclutación y selección de personal. Fíjense, esto no tendrá que ser. O sea, sí se utiliza, pero bueno, ahora sí que cuando llega una persona, tengo que determinar, basado en mi percepción, a lo mejor ciertas habilidades que él tiene o la capacidad que tiene. Ajá. Yo me esperaría, o sea, ahorita tenemos muchos elementos que hablan en la parte de reclutamiento que tendríamos que evaluar su desempeño y la experiencia que ha tenido durante el cierto tiempo que lleva en el mercado laboral. Ajá, pero cuando llega, no sé, Juanito X, lo primero que va a hacer es la percepción. Y aquí habla mucho de la parte de vestimenta, como su postura, que me va a demostrar a lo mejor hasta su lenguaje corporal, ajá, y que va a lograr que yo tenga una percepción base, ¿no? En la promoción del personal, que yo vea que los individuos o que no sé, el trabajador Z, pues bueno, tiene esta capacidad o tiene esta hambre de crecer dentro de la organización, pues bueno, eso yo lo voy a percibir porque voy a estar en un grupo o equipo de trabajo que a lo mejor no todos los días voy a estar con este trabajador, ¿no? Bien, el tema de condiciones de trabajo, como es la utilización del color, el manejo de ruido y la música. La memoria es la capacidad para almacenar la información en nuestro cerebro.
¿Qué momento se utiliza? Pues en el aprendizaje, en la parte de capacitación, desarrollo dentro de las organizaciones. Bueno, es importante ver qué tanto las personas tienen la capacidad de reproducir, ajá, y ciertos bueno, ciertos aprendizajes en la parte laboral, ¿no? O sea, cuando estamos dando, cuando se está tratando de implementar hasta un nuevo sistema dentro de las organizaciones, es verificar que en realidad el individuo pueda aplicarlo dentro de su desarrollo dentro de las organizaciones, ¿no? Y en cualquier relación interpersonal, el jefe subordinado, grupal o de calidad, que sea parte de un recuerdo. Yo diría, no recuerdo, pero que no se te olvide en qué posición estás, ¿no? O sea, la memoria sí nos tiene que decir, esto es lo que tienes que hacer, este es tu nivel jerárquico y arriba y abajo hay gente. Entonces me parece que aquí va la parte de racionalidad. Estás en una estructura y tienes que por ello respetar, ¿no? El hecho de que perteneces a esa organización y que se te está dando ciertas funciones y esas funciones las tienes que cumplir. En la parte de imaginación, habla del lo que representa esta parte de estar constantemente innovando, ¿no? En la parte de creatividad, el que veas que hay siempre una mejora continua, el que veas como individuo que siempre hay algo que mejorar, ¿no? Entonces, el que no estés estático. Ujú. ¿Cuánta gente a lo mejor los procesos los repite y no va a haber una mejora continua, ¿no? Me parece que en la actualidad, y lo han visto en otras materias, es sumamente peleado el agente de cambio, ¿no? Entonces, este agente de cambio es esta persona que puede adaptarse a cualquier realidad, a cualquier contexto, pero de igual manera logra esto, esto, el innovar, el crear, el solucionar los problemas. Yo siempre he dicho, el problema está ahí, dime cómo lo solucionas, ¿no? Aquí no es que surgió porque fulanito lo hizo, no hizo su trabajo, no, a ver, aquí está tu problema, dime cómo lo vas a solucionar, ¿no? Y esta habla la parte de imaginación, hay gente que se colapsa cuando existen problemas, ¿no? Dice, bueno, yo no tengo la culpa, yo no me muevo, ¿no? Y el último, el aprendizaje, que, bueno, me parece que es un aprendizaje, como aquí lo dice, a nivel social, emocional, cognitivo, en la parte del lenguaje y en la parte de motricidad. O sea, ¿qué es lo que hace? Nosotros hemos logrado como sociedad el que podamos entender que totalmente estamos en un aprendizaje constante, ¿no? No habíamos sido como, vamos a decirlo, tan conscientes de que a diario aprendemos algo, ¿no? Entonces imagínense en el trabajo cuánto logramos aprender de situaciones que están en un entorno, ¿no? Y que podemos ya controlar muchas situaciones basado en el aprendizaje que tuvimos. Ujú. Entonces, cada vez que Karina trabaja y surge una situación, la va a resolver de forma empírica, pero en ese momento nosotros ya cuando solucionamos vamos a tener una memoria. O sea, primero utilizamos la imaginación para ver cómo solucionamos el problema. A partir de ello, bueno, pues Karina determina que con eso, o sea, que esa solución funcionó, ¿no? Y entonces aprende y lo memoriza. Ujú. Y entonces, como ya lo memoriza, lo puede replicar constantemente, ¿no? Y aquí está el ejemplo de cómo los procesos básicos del comportamiento constantemente están utilizándose en el individuo dentro de las organizaciones. Ujú. Bueno, como aquí lo dice que es un proceso gradual el aprendizaje, pues genera sin lugar a duda el cambio conductual, ¿no? Que eso es lo que nos interesa, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros tenemos en el desarrollo organizacional, que el individuo logre entender lo que la organización quiere y vaya encaminando sus conductas a lograrlo, ¿no? O sea, que ese cambio o ese desarrollo que se tiene, esa evolución dentro de la organización, lo vaya haciendo el individuo como tal, ¿no? Aquí es que Karina comprenda qué es la misión y visión de la institución y a partir de eso logre proyectarlo con su trabajo. Ujú.
Cuando nosotros vemos en la parte de comprensión, retención y aplicación, bueno, nosotros vuelvo a mencionar el ejemplo que tuve, ¿no? O sea, yo comprendo la situación que se está viviendo, ajá, y no es que yo, aquí como que lo dice, estoy entendiendo, ¿no? La instrucción, sí, pero también tengo que entender el contexto en el que estoy, a mencionarlo. Tengo que, en la parte racional, el lograr que yo pueda entender que si yo ofrezco un servicio de calidad, va a ser un beneficio colectivo, ¿no? Si Karina no trabaja bien, entonces va a también perjudicar no nada más su trabajo, sino lo de muchos, ¿no? Y vamos a ir reteniendo todo. O sea, creo que me parece que todos estos elementos del proceso de aprendizaje, pues se dan a entender. Ujú. La motivación. Es el proceso que va totalmente a que el individuo, pues, híjole, pues yo podría decir que el individuo no solamente logra hacer los objetivos que para ellos se contrataron, sino que dé más. O sea, la motivación en la actualidad quiere que el individuo dé más, ¿no? Hace unos días platicaba con algunos niveles gerenciales y uno de ellos me llamó mucho la atención que decía, es que ¿por qué te tengo que motivar si al final yo te estoy contratando para algo? Dije, no, o sea, es que entonces me estás diciendo que yo tengo que venir a trabajar por el simple hecho de estar comprometida con el contrato laboral, ¿no? Entonces, creo que sí, pero sin lugar a duda en la actualidad, pues, pues no sé, a lo mejor alguno de ustedes va a entrar a trabajar a una institución por ganas de desarrollarse. Ni siquiera va a mover la parte monetaria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues a lo mejor em, en la actualidad se ha marcado mucho el hecho de que los individuos busquen en donde puedan aplicar todos los conocimientos, en donde se desenvuelvan. Si tú no le das al individuo las herramientas necesarias para que pueda desarrollarse plenamente y que pueda sacar lo mejor como trabajador, vas a desmotivar. Y entonces vas a tener a estos trabajadores cuadrados que les dices verde y bueno, el verdecito te hacen y no se van a mover, ¿no? Línea derecha y la línea derecha van a seguir y no se van a mover. Entonces, ¿de qué te serviría tener a un individuo así, ¿no? Yo sé que hay procesos en los que tienes que ser sumamente burocrático, que debes de seguir y debes de alinearte a ciertos procesos, pero también es importante entender que aunque esa persona cuadrada siga la línea todos los días derecha porque tú se lo indicas, algún día se va a cansar si no logras tener una motivación, ¿no? Si yo le decía, no, no es que tú motives o incentives con la parte monetaria, sino también darles beneficios, ¿no? Como el salario emocional que va a permitir que él siga trabajando y que dé una mejora continua. Las actitudes de los empleados, fíjense, son los sentimientos y creencias que determinan en gran parte la forma en que los empleados perciben su ambiente. Es bien importante el mencionar que lo que acabamos de revisar, estos procesos psicológicos, van a hacer que el individuo aquí tenga esta actitud, que logremos que tenga dedicación, compromiso, que su rendimiento sea eficiente, que no haya ausentismo, que no existan robos, entre otras cosas. Vuelvo a insistir lo que acabo de mencionar. Si tú no logras motivar al individuo, pues vas a tener esto, ¿no? Si no le das un buen salario, pues te van a robar. Ajá, pero si tú le das no solamente un buen sueldo, que él diga, bueno, esto es lo que merece mi trabajo, o sea, lo que vale mi trabajo, pero bueno, me tratan bien, son personas que, o mi jefe, en realidad, a lo mejor me enfermé y me dijo, no vengas y no te descuento, porque yo sé que trabajas bien, porque llevas todo. Eso va a hacer que no exista un ausentismo o una rotación constantemente de personal. Cuando tú ves que dentro de las organizaciones existe esto, ahí te está dando una alarma, ¿no? La personalidad como tal del individuo es la suma total de las formas en las cuales va a reaccionar ante otros, ¿no? Y, híjole, la mayoría de conflictos que existen dentro de las organizaciones es por esta interacción
existen de diferentes personalidades y que no logramos entender o no logramos conjuntar eh, esta